Hola, bienvenidos a Sostenibilidad entre Compas. Somos Caro, Mari y José y este es un espacio para cuestionarlo todo sobre sostenibilidad, con el objetivo de impulsar la innovación y transformación que necesitamos. Queremos explorar nuevas formas de entender el tema, desde lo empresarial hasta lo social, pasando por la economía y nuestras propias formas de vivir y relacionarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre la energía y cómo sus diferentes orígenes y usos definen muchísimo de qué tan sostenibles son nuestros sistemas productivos. Acompáñanos y repensemos juntos el mundo entre compas. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo estamos hoy? Aquí estamos. A mí me tiene súper emocionada el episodio de hoy porque creo que vamos a responder un montón de preguntas interesantes y en realidad que yo personalmente me he hecho frecuentemente con respecto a la energía. El tema de hoy sí es energía. Energía, bastante amplio, la verdad. Pero creo que tenemos conceptos interesantes. Hoy vamos a responder energía limpia versus sostenible versus reconstruible, a ver cuáles son las diferencias o de dónde nacen. ¿De qué más vamos a estar hablando? Eficiencia energética, efecto rebote, ventajas y Sí, desventajas. si Creo que vale la siempre pena o metemos un no. poquito de regulación. Siempre metemos algo de regulación. También hablar de si vale la pena o no electrificar la economía, que es una de las estrategias que muchos países están aplicando, ¿verdad? Sí, Y será yo, esa la y yo creo, solución. yo creo que en general el principal mensaje que queremos dejar hoy es pensar en energía no como lo que usamos cuando conectamos el celular a un tomacorriente, sino entender que realmente nuestros sistemas completamente, o sea, todos los sistemas que usamos dependen de energía en diferentes formas, ¿verdad? Puede ser energía eléctrica, puede ser energía térmica, que sería temperatura, ¿verdad? Como en los procesos Ujú. industriales. Y en general tener esa mente de cómo ha cambiado la sociedad desde que tenemos disponible una fuente de energía que es muy eficiente, que se llama el combustible fósil, ¿verdad? Y cómo eso transformó completamente la manera en que vivimos, ¿verdad? Entonces, tal vez empezamos primero también con las definiciones de los diferentes tipos de energía. No sé, digamos como que cuando estamos hablando de energía renovable, que en efecto la gente, pues no necesariamente eso es lo mismo que energía limpia, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias, Claro. Caro? No, porque bueno, y energía limpia, igual como término, o sea, es un nombre un poco debatible también, ¿verdad? Porque Cien por energía ciento. limpia lo que hace alusión es al impacto como tal, ¿verdad? Se supone que es una energía que en general tiene menor impacto. Ujú. Sin embargo, también es importante que la gente que nos está escuchando sepa, o sea, todo absolutamente, y ya lo hemos hablado en otros capítulos, todo absolutamente tiene un impacto, ¿verdad? Entonces, más Ujú. bien es como algo que tal vez tenga menor impacto, pero incluso la forma en la que el mundo lo ha enfocado últimamente es a nivel de emisiones. También hay otros tipos de impactos y tal vez esos a veces no se habla tanto y de repente perdemos como esa perspectiva de análisis de ciclo de vida considerando otros impactos también. Pero en este momento, digamos, cuando la gente habla en la industria de energía sobre energía limpia, es como las fuentes que tengan menores emisiones o casi que emisiones cero, ¿verdad? Y entonces también hay algo muy importante porque a veces las empresas hablan de que su energía tiene cero emisiones, pero estamos hablando como de esas emisiones que también en otros términos se les llama como alcance 1 y 2, que son las emisiones que se generan justo cuando se está produciendo la energía, digamos. Entonces, si estamos hablando de energías limpias, un panel solar, por ejemplo, o sea, cuando un panel solar está produciendo energía, o sea, en su momento propiamente en el que está captando la energía del sol y produce la energía, no genera emisiones, ¿verdad? O la Ujú. eólica. Sin embargo, entonces ahí viene la diferencia como con las energías de fuentes fósiles, que ahí sí es que tenemos que pasar por un proceso de combustión para que se genere eso y es ahí donde se generan las emisiones, ¿verdad? Pero sí se dan en otro momento, ¿no? Exacto, exacto, que ya serían como las emisiones que, pero igual eso tal vez es tema para otro capítulo, pero que son las emisiones como de alcance 3, porque como decía Mari, o sea, cuando se produce pues el panel o cuando se produce la turbina, todo lo que tenga que ver como con esos procesos de manufactura requiere otras cosas y en el hacer otras cosas tal vez sí hubo sus emisiones. Ujú. Aquí quiero usar un ejemplo que de hecho tengo aquí a mano de los diferentes impactos medidos en términos de huella de carbono, o sea, CO2 equivalente de diferentes fuentes de generación, ¿verdad? Esto, lo aclaro, es de generación de energía eléctrica, para generar 1 kWh como el que nos cobran en la factura de la casa. ¿Cuánto impacta 1 kWh de diferentes fuentes? Cuando vemos Ujú. fuentes como el carbón, el petróleo, el gas natural o incluso la biomasa,
Estamos en Ujú. un rango entre los 200 y hasta los 800 gramos de CO2 De equivalente dióxido de por carbono. sí, por kilowatt hora. Mientras que, por ejemplo, Entre la, 200 y 800. sí, o sea, Ok, siendo la sí, hice mi biomasa la cálculo menor, correcto. siendo la biomasa la más baja y siendo el carbón el más alto, Ajá. en 820, ¿ok? Y luego, si vemos las limpias, la eólica son 11, la nuclear, controversial, lo podemos hablar luego, son 12, Asterisco. la solar fotovoltaica 41, la hidroeléctrica 24. ¿Por qué digo estos números? Porque ojo que, por ejemplo, la hidroeléctrica impacta más que la eólica. La hidroeléctrica tenemos que pensar que hay que drenar un río, que hay que hacer un montón de movimientos de tierras. En Costa Rica esto pues ha pasado un montón y se hacen estudios de viabilidad ambiental, social, etcétera, porque es un movimiento enorme, ¿verdad?, de terreno. Y la solar, pues lo que tiene son muchos temas de minerales, de las materias primas que se necesitan para producir este panel. Entonces, por eso es que cada fuente de generación de energía tiene realmente implícito un impacto que no es cero, ¿verdad? Que es el mensaje que Ujú. quería dar, Caro. Ajá, exacto, que no es cero a nivel de emisiones y que en este caso solo estamos hablando de emisiones, porque pues todas tendrán un impacto todavía tal vez más diverso en cuanto a otros tipos de impactos, tanto social, porque se me fue la palabra. Hidroeléctrica, Hidroeléctrica, gracias. Pues a nivel social, como decías, o sea, a veces incluso se hacen desplazamientos de pueblos, que fue justo lo que pasó en Costa Rica, ¿verdad? Pues que ya tendrá otras implicaciones diferentes a nivel social, a nivel de la biodiversidad que está en esos lugares, ¿verdad? O sea, el cambio del uso del suelo, un montón de muchas otras cosas diferentes que estas emisiones que estamos dando ahorita, pues no necesariamente las reflejan, pero lo importante es que sí, que una energía limpia tampoco es que sea cero. Ujú. Bueno, entonces, o sea, tienen toda la razón. No hay, digamos, por dónde perdernos. Pero entonces, igual comparando emisiones como tal, estamos hablando de que la mejor cita de las de combustión o de quemar son 200 contra, creo que el mayor número fue 41 de la solar. El men. 41 que es de la solar, correcto, a nivel de emisiones, sí. A mi nivel de emisiones. Entonces, bueno, también eso es un mensaje que tenemos que llevar, ¿verdad? O sea, como Ujú. Sí, esa sí, comparación de totalmente, emisiones. Porque si totalmente. bien es cierto, es súper importante que en este capítulo queremos dar a entender que el impacto no solo se puede medir por esa, digamos, por ese indicador, y lo hemos mencionado en otros capítulos, es un indicador por el cual nos podemos guiar un poquito para saber qué es mejor y qué es peor, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esos son energías limpias, energías renovables. Ujú. Exacto. El punto con la renovable es que son de hecho cosas que, o sea, como que se puedan como renovar. Entonces, por ejemplo, ahorita y a nivel de energía térmica, por ejemplo, en algunos casos también se está viendo cómo se sustituyen fuentes tal vez de gas natural o cosas así por otros proyectos que tienen que ver tal vez más con el uso de biomasa y demás, que al final pues esto está relacionado tal vez con algún tipo de madera o en efecto Ujú, productos. Cuando hablamos de renovables, quiere decir como que se puede en efecto renovar, ¿verdad? Y en un periodo de tiempo razonable. Y que a veces eso también es como debatible en cuanto a, hay estándares que hablan de diferentes productos y para los diferentes productos se establecen diferentes tiempos porque un árbol de X tipo dura más en crecer que otro ujú, producto de otro tipo, entonces su tiempo de renovación ujú, es diferente, pero la idea es que se pueda producir esta fuente y que el ritmo al que se consuma no sea más rápido que el que se renueva. O sea, que ujú. siempre haya como ese tiempo para que se pueda regenerar en el caso como de las renovables que tienen que ver con biomasa. Claro. Aquí hay un término que es el de reconstruible, Eso yo porque nunca lo Sí, he claro, este es escuchado. nuevo para mí. Ajá. este lo escuché Cuéntenos. hace poco y me encantó porque, claro, la biomasa, los árboles, las plantaciones, pues tienen un ciclo natural y sí se puede hablar de que se renuevan, ¿verdad? Porque si se les dan las condiciones, pues ellas crecen y ya está. Ujú, Pero ¿qué pasa con una, no sé, con un panel solar que uno instala en la casa? ujú, Llega un punto que su vida útil ujú, termina y hay que comprar otro. O sea, hay que ir a una empresa que ha construido nuevamente este panel y lo mismo con las eólicas, ujú. pues llegan o sea, las podemos volver a construir, tenemos la capacidad. Bueno, esto debatible porque necesitan ciertos minerales, ciertas materias primas, ¿verdad? Y por Ujú. eso se ha cambiado de renovable a reconstruible, pero esto es muy, muy Ok. reciente, así, breaking news. Ok, Sí, yo nunca lo he escuchado, así que de ver, nos estás enseñando. perfecto. Ok, pero entonces para estar claros, existen limpias que no sean renovables. Si me preguntas a mí, yo creo que el término renovable tiene que estar asociado a un tema
de si lo que estoy usando para generar esa energía es un recurso finito o teóricamente infinito. O sea, y para que sea infinito es porque existen ciclos que los pueden regenerar. Solo así yo le llamaría renovable, como por ejemplo, digamos, en la buena teoría, si yo planto un árbol de la manera correcta, con las condiciones correctas, y uso esto como fuente de energía, en la buena teoría lo puedo hacer indefinidamente. Ahora, si todo mi sistema depende de esa fuente de energía, evidentemente no, pero vamos a pensar en un escenario ficticio. Por otro lado, los paneles solares necesitan una serie de elementos, ahorita no recuerdo exactamente, pero se me viene a la mente el silicio. Pues el silicio es finito, o sea, es un recurso que existe en cantidades finitas y que eventualmente no vamos a poder hacer paneles solares de silicio, los tenemos que hacer de otro material, que para eso existe la ciencia y seguirá desarrollando otras cosas, pero por eso yo creo que la renovabilidad Ok. tiene que ir asociada y lo mismo aplica para los combustibles fósiles, o sea, son una cantidad finita que está allí Ok. debajo nuestro. Pero entonces, digamos, Pero digamos, renovable. Ajá. Dale. no, aquí iba a decir que un ejemplo de renovable, porque no necesariamente son consideradas limpias, es como justamente el biodiesel, o sea, como también ese Ujú. tipo de otras que están tiradas más bien hacia que o sea, que sí generan bastante combustión durante su Toda la proceso. combustión iba a decir, exacto. Sí. Exacto, o sea, entonces ahí tenemos sí eso, el biodiesel, cualquier cosa, no sé, biometano, por ejemplo, todos este tipo de cosas yo Ujú, creo que caen dentro de ujú. ese grupo que podrían eventualmente ser Pero entonces la palabra renovables, limpia solo pero se no. refiere, aquí estamos poniendo mucho tiempo de nuestro episodio, pero creo que queda súper claro. Limpio solo quiere decir cuando el proceso de de estarla recibiendo, ahí no estoy generando emisiones nada más. No estamos hablando ni de manufactura, ni de qué va a pasar al final del panel solar, al final de la turbina, al final de nada. Ni estamos hablando, no sé si estoy tomando en cuenta solo, digamos, cuando estoy produciendo La un energía, tipo de ajá. energía. Ok, Y anotado. digamos, los combustibles fósiles y todo eso no son renovables, no solo no son limpios, pero tampoco son no renovables porque el El tiempo. planeta, o sea, el tiempo que se tomaron para que existan, ¿verdad? Todos los procesos de descomposición de la materia hace millones de años y todo, para que el planeta los produzca, o sea, no, lo estamos consumiendo más rápido de lo que se puede generar, ¿verdad? O sea, eso no va a volver a Exacto. pasar. Y eso me lleva a un punto que quería comentar, bueno, un concepto más bien, que es en inglés se le llama el energy surplus, en Ujú, español el excedente de energía, ujú, que es un concepto muy interesante que lo que estudia es cómo esa energía que está disponible para nosotros, que se generó hace millones de años, ¿verdad? O que ujú. su producción ha durado millones de años y estamos consumiéndola en pocos Décadas. siglos, digamos, sí, Sí, décadas, sí. pues nos genera una visión muy tergiversada de lo que es la energía y nos hace ver como que la energía está ahí, ¿verdad? Disponible. Está disponible y realmente lo que pagamos por esa energía es lo que nos cuesta extraerla. O sea, es Sí. lo que le cuesta a las petroleras poner una bomba de extracción y sacar ese petróleo, refinarlo y exportarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos son costos de producción, ¿verdad? Al final, Ujú. comparativamente contra lo que realmente costó que ese producto llegase allí y la cantidad de tiempo que tomó, es adimensional. Claro, Ujú. claro, pero del concepto que estás hablando es exceso de energía. O sea, eso como concepto lo que quiere decir es que en este momento tenemos o nos estamos acostumbrando o estamos acostumbrados a que en el sistema hay un exceso de energía, cuando en realidad eso es finito, por ejemplo. Sí, sí, o sea, básicamente nuestro sistema consume mucha más energía de Ajá, la que exacto. realmente podemos nosotros de alguna forma regenerar y por tanto el balance está desbalanceado. O sea, Como que subestimamos realmente, o sea, subestimamos lo que realmente se requirió para generar esa energía, porque ahora la sentimos muy disponible, muy a la mano, exacto. pero todo el esfuerzo de millones de años del planeta, eso no lo vimos, no lo vemos y lo damos por un hecho. Lo hemos presentado, sí, exacto. Y bueno, ahora también con todos estos temas de energía y todo, y tal vez mucho de lo que entra entonces ya como a nivel de empresas y de los nuevos dispositivos y todo, ¿verdad? Es el tema de la eficiencia también, entonces la Sí, eficiencia energética. Y que también se relaciona un poco con el concepto tal vez de que habíamos hablado también en otros momentos, pero que igual reconocimos que es importante en todos los sentidos, es que está muy relacionado con el crecimiento verde. ¿Verdad? También que La lo habíamos tecnología. comentado, o sea, la tecnología, sí, ¿verdad? Cómo hacer la tecnología más eficiente, que en general consuma menos energía ujú, y,
y que está relacionada con el crecimiento verde, aunque igual en un tema de postcrecimiento, pues igual también es necesario, o sea, la eficiencia no Ujú. deja de ser necesaria Sí. en un escenario o el otro. Sí, no es que necesariamente está incorrecto, digamos, intentar de utilizar la mayor, o sea, con la menor cantidad de recursos, obtener la mayor cantidad de beneficios. Ujú. A eso nos referimos con eficiencia energética. Pero entonces ahí también entra otro tema que es muy complejo y que tal vez muchas veces no No estamos 100%, dimensionamos. no mencionamos, exacto, que es el efecto rebote, Sí, a ¿verdad? mí Y eso me entonces, voló la cabeza. ¿verdad? Sí, porque entonces el efecto rebote es como a raíz de las eficiencias que se gastan que se ganan en el sistema y se reducen los costos y todo por justamente ser más eficiente, Ujú. terminamos aumentando más bien la demanda y ese aumento de demanda termina totalmente contrarrestando los beneficios que se pudieron haber obtenido de esas mejoras en la eficiencia. Entonces, Aquí terminamos tengo un impactando igual o ejemplo, más. para explicar eso, tengo un ejemplo clarísimo que yo creo que todos lo hemos visto, o alguien que tenga más de 20 años lo ha visto, Ajá. porque los carros, al final, lo que llamamos el consumo promedio, digamos, que tienen por cada 100 kilómetros, esto evidentemente ha ido mejorando en el tiempo, o sea, los Ujú. motores son más eficientes, consumen menos combustible por kilómetro, digamos. Claro, lo que ha pasado es que entonces, a raíz de esto, los carros los han hecho más grandes. O sea, si ustedes ven la evolución del Mini Claro. Cooper, desde los 60s o 70s hasta ahora, el Mini Cooper ya no es mini, es un carrote, ¿verdad? Entonces, claro, entonces el motor es más eficiente, sí, mueve más masa con menos combustible, sí, pero ahora tenemos carros mucho más voluminosos, que tienen más materiales, ¿verdad? A ver, yo sé que estoy usando el concepto un poco aún más allá, ¿verdad? Porque estamos Ujú. hablando también de que el carro en sí tiene más materiales, pero Ujú. es el mismo ejemplo, o sea, como nos podemos permitir una mayor eficiencia, pues nos Ujú, permitimos entonces un carro más grande, ¿verdad? Sí, claro, que sí. también es lo que pasa, uy, perdón. No, dale, dale, tranqui. No, que también pasa, digamos, igual pensando en la industria de los carros y todo, digamos, con el costo de manejar ahora carros eléctricos, que también a la gente le sale más barato manejar porque la electricidad es más barata, terminan manejando también más. Y aquí Ujú. también es otro tema porque al final el impacto del vehículo eléctrico va a ser dependiente totalmente de igual de la matriz energética a la que esté conectada. Entonces hay países en Sí. los que todavía pues el beneficio tampoco es tanto como la gente tal vez espera si no están conscientes de cuál No, es y su sería matriz cero. O energética. sea, Claro, creo que vale la pena si quieres profundizar, o Caro Mari, no sé, la que quiera profundizar más en esto de la matriz energética del carro eléctrico, porque mucha gente me lo ha preguntado, y lo digo en serio, no es tan popular el conocimiento de ¿Qué cuál es es el una factor matriz? que ujú. hace que un carro eléctrico valga la pena. Y no pensemos solo en carro eléctrico, o sea, hablemos unos minutos sobre, ¿vale la pena realmente electrificar la Electrificar. economía? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y ahí ya dejo la Sí. pregunta. Yo también quiero, o sea, totalmente de acuerdo con que hablemos entonces de electrificar, sí o no. Creo que ahora Cara nos puede iluminar. Pero antes quería hablar un toque del efecto rebote, una cosa más que me parece interesante que en eso estuve leyendo que, digamos, existen efectos directos del efecto rebote e indirectos. Entonces, lo que Caro decía, no solo es como, Sí. tengo una lavadora que es eficiente, o sea, tiene una eficiencia energética mejor y pongo más lavadas porque me estoy ahorrando un poquito de dinero, sino que está el indirecto de que como me ahorro un poco de dinero porque mi lavadora ahora es más eficiente, voy y gasto ese dinero en otras cosas que también demandan energía y pues al fin y al cabo entonces el balance se desbalancea, Eso dijo José está, otra eso vez. está buenísimo, está Uf, buenísimo. Mauricio, o sea, yo he tenido conversaciones de eso porque escribimos un artículo científico sobre cosas de ropa y es que en el mercado de la ropa de segunda pasa un poco como lo mismo, o sea, la gente al final pues igual termina comprando ropa de segunda Ajá, porque es más barata, ¿verdad? Pero esa plata que se ahorra pues al final cierto. llega y se la gasta en otro lado. Y un día de estos, así como comentario igual aquí entre compas, vi una foto en Instagram que decía algo como, en vez de gastarte, o sea, era una página que habla como de ropa sostenible y así, y la foto decía como, en vez de gastarte la plata para comprar como todo el outfit nuevo, no sé qué, mejor guárdate esa plata y con el mismo outfit te tomas las fotos en todos los lugares diferentes a los que has viajado. Nada contra viajar, a ver, yo amo viajar, ya habrán otros debates sobre esas cosas, ¿verdad? Yo por un momento como que le iba a publicar y yo después dije, uff, no, es que ese es un efecto de rebote demasiado grande. O sea, si Ujú. por no gastarme la plata en la ropa me la fui, me la monté en el avión y me fui a otro lado, ¿verdad? O sea, yo dije, eso es un muy buen efecto de rebote. O sea, muy bueno no, sino muy grande. Muy negativo. No,
Pero sea, es lo que yo, vos estás diciendo y Sí. sí, ese es un tema, esos indirectos, porque no estamos conscientes y ahí es donde entras mucho también el tema de suficiencia, que no me acuerdo si ya lo hemos hablado y si no, en otro capítulo. Pero realmente no, todavía pensar no. como No, no, todavía no. consumidores, Sí. o sea, realmente pensar como consumidores es qué necesitamos, qué no necesitamos, qué es puro capricho, ¿verdad? O sea, tener un A eso poquito se ese resume la proceso de mayoría de las reflexión. cosas. Totalmente, Hay, sí. hay una frase que es donde pongo mi dinero, pongo mi impacto. Diría, aplicado al episodio de hoy, donde pongo mi dinero, pongo mi energía consumida. Ujú, Hay que verlo también así porque, totalmente. y claro, si no lo estoy poniendo en un sitio y lo pongo en otro, pues es, Igual ¿verdad? lo puse. Ok, bueno, entonces ese era el punto que quería decir con rebote. Buenísimo. Vale la pena electrificar. José, yo quiero irte a vos con eso. Uy, yo creo que, vamos a ver, de las fuentes que tenemos disponibles de energía, es un hecho que tenemos unas que impactan menos que otras. Las energías que antes dijimos que son renovables o reconstruibles tienen un reto enorme y es que son muy variables, o sea, su producción no es lineal. ¿Cuál es la ventaja que tienen las fuentes no renovables como los combustibles fósiles? Que uno lo extrae y lo puede almacenar. Usted tiene el barril de petróleo ahí esperando al momento que usted necesite esa energía para refinarlo y hacer todo el proceso y tener esa energía disponible. Con las demás, digamos, con el sol, pues hay días nublados, hay días que llueve y otros días que están soleados. En la noche no produzco energía Ujú, solar. Con el viento no siempre hay viento. Con el hidroeléctrica, etcétera, ¿verdad? O sea, se ujú, entiende el Más punto. ahora. ujú. Y más ahora que hay tantos patrones de lluvia tan irregulares. Para poder almacenar esa energía, bueno, hay diferentes tecnologías, pero la principal hasta el momento que ha llegado a un punto de rentabilidad y que ya funciona son las baterías. Y las baterías tienen otro reto enorme en cuanto a qué minerales usan, sus materias primas, etcétera. Yo creo que es una combinación, y también el mensaje que siempre queremos dar acá es una combinación de dos factores. Yo creo que electrificar todo lo que se pueda electrificar va a ser bien porque ya está demostrado que su impacto y, digamos, si esa electrificación se alimenta de una matriz energética que se produce con energías de bajo impacto ambiental, sí, vale la pena. Ujú, Pero también está la otra parte, o sea, cuestionemos nuestro consumo total global de energía. Ujú. Estamos como en una rueda del hámster, ¿verdad? Creciendo nuestro consumo como sociedad todos los años a nivel de requerimiento energético. Sí, también crece la generación de energía renovable, pero esto es una carrera que se hace más lenta a raíz de que no detenemos no nos detenemos a cuestionarnos en qué estamos gastando esa energía, ¿verdad? Para poner un ejemplo, necesitamos todos los chunches que compramos en AliExpress o Temu o estas apps que al final, ¿verdad? Bueno, no sé, así introduzco el tema y no sé si respondí a tu pregunta, Carol. O sea, en realidad, en resumen, o sea, ya lo dijiste un poco todo, porque las ventajas sí serían, dependiendo de dónde la electrifiques o de dónde la saques, pues sí hay menos emisiones y otra a veces que no tomamos en cuenta, como aquí estamos hablando, digamos, no solo del impacto ambiental, sino social, a la salud nos afectaría menos, ¿verdad? Si también no generamos nuestra energía solamente de combustión o mayoritariamente de ahí. Entonces, digamos, las ventajas sí son un poco lógicas, pero definitivamente esa tecnología en cuanto al mayor reto, diría yo, que puede ser el almacenamiento, todavía nos falta, digamos, como sociedad. La tecnología no ha llegado al punto donde básicamente las baterías se pueden considerar como una buena opción o como una opción viable. O sea, sí lo son, obvio, pero no lo podemos decir como todo puede ir ahí fácilmente porque no tenemos dónde guardarlo. Sí, sí, no, y esto hay que ir viendo el problema parte por parte. O sea, tema carros. Bueno, no podemos pensar en sustituir todo el carro, los carros privados por carros eléctricos. No se puede, porque no hay suficiente cobalto en el mundo todavía para hacerlo, por ejemplo. Ujú, Y luego lo que decías es más saludable, pues saludable para quién, ¿verdad? Si nos vamos sí, a las minas de litio, sí, que hay en Chile y en Argentina, o las minas de sí, cobalto que hay en el Congo, pues, o sea, Ujú. se vuelve muy debatible todo esto. Sí, total. generamos menos emisiones en las ciudades, pero generamos otra serie de condiciones y por eso hay que cuestionar las dos cosas, ¿no? ¿Cómo Pero entonces lo estamos que generando podríamos esta energía? considerar, o sea, lo que estás diciendo, tal vez podemos electrificar por industria, o sea, como dependiendo, porque igual hay energía en la que, o sea, por lo menos a como estamos hoy, es más rentable o solo es posible con algún tipo de petróleo, carbón, gas natural, etcétera, pero en los lugares, o sea, por eso los paneles solares se ponen donde se ponen y las eólicas se ponen donde se ponen, precisamente porque esa, ¿cómo fue la palabra que usaste? O sea, como
la No, variabilidad. ajá, sí, la variabilidad se puede controlar más y por ende se ocupa un poquito menos de almacenamiento y entonces es mejor, o sea, ahí sí vale la pena. Exacto. Pero entonces se puede ver por industria y por región. Bueno, yo creo que es importante, o sea, esto definitivamente es un tema muy regional también, ¿verdad? Sí. Obviamente, o sea, nosotros que venimos de Costa Rica y tenemos una matriz casi que 99% de energía renovable, depende un poco de las sequías y depende un toque de esto, pero al final, pues porque somos dichosos de estar donde estamos, ¿verdad? Pero obviamente no Ujú. le vamos a poner la misma matriz energética a, no sé, o Un sea, a otros desierto. lugares que, exacto, a un desierto o a lugares diferentes que no tendrán el mismo acceso a recursos, pero es eso, es como, pues, ya los países sí tienen que hacer tal vez un poco como obviamente sus estudios de viabilidad y cuáles realmente son las fuentes más aptas para las ubicaciones en las que están. Aquí yo tengo un Efectivamente. comentario. Dijiste Ujú. que Costa Rica 90 y pico, 99, 98, pero Ya realmente esto bajó. es Ya no abajo, solo eso, Sí. no no, solo últimamente eso. no lo he revisado. Y ahora que estamos hablando de energía, esto es la energía que se produce para generar, o sea, perdón, son las fuentes de energía para hacer energía eléctrica. O sea, Bueno, eso es cierto, porque a nivel de, sí, lo que usan Transporte. las industrias a sí, nivel porque el de energía transporte nos eléctrica, mata. sí, exacto, Pero es Sí, que por ahí eso no, ahora ahí yo no. decía Sí, sí, como yo estaba pensando en es electricidad, lo industria siento. y región. No, sí, sí, pero exacto, solo hacer la aclaración. Sí, sí, pero exacto. entonces para terminar el punto, nada más que quede clarísimo, o sea, la energía eléctrica que se produce en Costa Rica, sí, es una matriz bastante renovable, pero si sumamos lo del transporte más lo que las industrias hacen combustión directa para sus procesos, para calentar calderas, para etcétera, etcétera, eso representa, si no me equivoco, es alrededor del 50% de la energía consumida en Costa Rica, no sé si es 50 o 60, lo podemos Está el investigar, dato ahí. pero este gran dato de que nos hacemos orgullosos, que la Ujú, verdad es que sí hay que estarlo, del 90 ujú, y pico por Sí, es ciento, electricidad. es solo la eléctrica. Ujú. ujú. Sí. O Estoy sea de que en un acuerdo. lugar Ahí como Costa podemos Rica sí podríamos electrificar la matriz, porque si viene de fuentes renovables. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Claro, pero también ahí está no solo, o sea, también hay que, igual desde la perspectiva de consumo y todo, ¿verdad? Y de hacerlo más eficiente, digamos, hay que tener muy presente la energía, o sea, la capacidad para electrificar que ya está como disponible o en camino que se puede generar y todo, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas de estas fuentes que sí se puede seguir instalando, tal vez capacidad y mucha capacidad y así, pero, o sea, si también todo mundo se electrifica al mismo tiempo sin que esté la capacidad instalada, lo que vas a generar es el efecto de que o sea, los fósiles pues van a volver a aumentar, ¿verdad? Porque está como ese, como el impacto marginal, es que se llama, no sé, José, ayuda consecuencial el signo. O sea, como el cambio marginal que se da cuando justamente a raíz de un incremento en una parte del sistema, Ujú, pues sí, yo empiezo a aumentar mi consumo de energía eólica, pero porque yo estoy aumentando ese consumo de energía eólica para otras partes de la industria deja de estar disponible y entonces igual esa otra parte de la industria tiene que acceder a otra fuente ya distinta. No sé si me expliqué. sí, sí, tiene todo sentido. Pero entonces sí, yo creo que aquí, o sea, volvemos al tema que siempre tocamos, porque entonces lo que estás diciendo es que, ok, si bien es cierto, sí funcionaría de cierta forma, necesitamos hacerlo con algún tipo de plan o algún tipo de, o sea, como de procedimiento de, ¿verdad? De llevar a cabo qué industrias sí, qué industrias no, hasta qué porcentaje podemos, etcétera. Y aquí vamos a, de un poco políticas públicas y regulación. Sí, 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 o sea, es complicado. Es que yo estaba haciendo unos números ahí bastante, Rápidos. bastante detrás de rápidos escenas. así en la libreta. Digamos que hay tres números clave que podemos decir. Uno es cuánto crece el consumo energético como sociedad cada año, que esto está súper correlacionado al crecimiento económico, ¿verdad? Entre el 2 al 3%, que es lo mismo que crecen los productos internos brutos en promedio de las economías. El otro número clave es cuánto crece la generación renovable por año. Y el Ujú, otro es cuál es el nivel actual de la generación renovable. Que, como dato curioso, actualmente a nivel mundial, el 30% de la energía que consumimos se genera a partir de fuentes renovables. Si esto, asumiendo con ese 30%, que cada año sumamos un 10%, eso ya es ambicioso, o sea, cada año subimos un 10% a este 30% y que respetamos el 3% de crecimiento anual en demanda energética, ujú. nos va a tomar alrededor de 20 años llegar al punto en el cual, como sociedad, solo estemos consumiendo fuentes de energía renovables. Pero, de nuevo, o sea, cambie cualquiera de los tres parámetros
y todo va a cambiar. O sea, si en vez del 10 crecemos el 5 Ajá. y la economía, digamos, ahora con Trump y demás, no sé, bueno, que se vuelve más importante la parte económica, le pongo un 4%, ya nos vamos a ver, híjole, creo que me faltaron filas, o sea, me faltaron Yo filas necesito los en numeritos en la pizarra. Sí, después se los paso, pero no, o sea, ya voy por 100 años y no llegamos, digamos. Y O sea, si hoy Costa Rica, digamos que sea el 40, 50, bueno, 40% de su energía consumida es renovable y quiero empezar a conectar más carros eléctricos a mi red, voy a necesitar incrementar esa capacidad renovable para Ujú. poder suplir, para que estos carros eléctricos realmente estén con una emisión baja a Ujú. nivel de CO2. no, yo quería decir que estaba escuchando un podcast también que se llama Redefining Energy y pues Ujú. esos son expertos en energía y tienen un montón de invitados y todo, es en inglés, pero está bastante interesante, pero también hacían referencia ahí para los que les gustan los datos y este tipo de cosas y pucha, aquí lo tengo abierto y es un reporte lleno de datos y está el Energy Institute que tiene como un reporte anual y bueno, todavía no encontré el del 2024, me imagino que todavía no están listos los datos, pero hacen como una statistical review, una revisión de todas las estadísticas del mundo en energía y es un reporte gigante lleno de este tipo de datos y todo, y justo todo eso, digamos que igual seguimos creciendo en demanda y que entonces al final pues casi que es como una carrera que no alcanzamos, ¿verdad? Porque tratamos de aumentar la renovable, pero aumenta el consumo general y entonces igual siguen aumentando los fósiles también y pues ahí sigue. Ya le agregué filas al Excel y me da 125 años. O sea, si en vez de crecer un 10% la capacidad renovable por año, pasamos un 5 y la economía crece un 4% en vez de un 3, ya no son 20 años, son 125 años. Es que esto es exponencial, o sea, hay que Sí. pensarlo. De Y verdad que sí. mencionabas ahorita también que, bueno, que con los cambios que se están dando, eso mencionaban en este podcast y por eso me acuerdo que hay mucho en el mundo en este momento un enfoque en seguridad, más allá que en clima, digamos que en los efectos. Entonces, realmente muchas políticas se están estableciendo otra vez más en términos de garantizar la seguridad del acceso a la energía, no necesariamente teniendo tanto en cuenta al final, pues, cuál va a ser la fuente. Son variables diferentes, ¿verdad? La seguridad, el costo y el clima. Sí, pero igual, ¿verdad? Ya los remití a ese podcast, pero ahí mismo estaban contando que en general, digamos que China es el que más capacidad instalada tuvo en todo el 2023 de energías de fuentes Yo también renovables. estuve viendo eso, o sea, literalmente el líder en dos cosas y una negativa y una positiva. O sea, ¿cómo es posible? Es perfectamente posible. Sí. O sea, uno no se pregunta, pero pues sí, son cosas diferentes. Estamos, digamos, priorizando diferentes variables para cada uno de los casos. Pero bueno, no sé si tenemos conclusiones como para ir cerrando el capítulo. Mi conclusión sería siempre pensar en dos cosas, en cuánto estamos consumiendo y cómo estamos generando esa energía que estamos consumiendo. Son las dos preguntas que hay que hacerse. Las dos variables hay que optimizarlas, una no es más importante que la otra. Y cuando una empieza a mejorar, entiéndase, lo de cuánto está impactando en la energía que usamos, si esa mejora, que no nos deje ese efecto rebote, ¿verdad? Ir a consumir más, ¿verdad? Sí, así es, creo que se Entonces, resume el capítulo. No hay nada más que decir. Muy bueno. No más comentarios. Gracias. No más comentarios y es un tema súper amplio, así que después vendrán otros capítulos en el tema. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Entonces, ahí ya les dejo José el reto de la semana con las dos preguntas. Bueno, chao, chao. chao. Si te gustó este capítulo, no olvides darle seguir en Spotify al podcast de sostenibilidad entre compas y a nuestras redes sociales de Commons Reality en Instagram, Facebook y YouTube. Hasta la próxima.